Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia. Estamos en Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre es Alberto Agraso y estoy al lado de mi querida compañera, esposa y caminante, acompañante en nuestras aventuras, en nuestro camino de la vida. Sí. Saludo a Moni Doyeji. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenas noches Muy a ti y a todos nuestros radio oyentes, y un saludo especial también a nuestro operador Wally. Hola Wally. Hola Wally. Hola, buenas noches. Buenas Muy noches, buenas noches, Wally. Buenas noches. Gracias. Siempre Wally, siempre con un sentido del humor y Sí. una alegría contagiosa. Qué bien. Y hoy también queremos saludar esta noche a nuestra querida amiga María Elena Serrano Salazar, de México, que ha tramitado con la prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allí en México, la posibilidad de que este viernes, ¿verdad, Moni?, demos una conferencia virtual para los jóvenes de allí, Sí. Concerniente al mismo tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Sí. Queremos darle las gracias a ellos, a la Universidad de Hidalgo, y también Sí, y en concreto al UNAM, Al en UNAM. Gatineau de aquí, que también La universidad de sí, aquí. porque gracias a ellos nos están ayudando con todos los trámites técnicos para poder hacer este tipo de videoconferencia con la Universidad de Hidalgo. Entonces, un saludo y mil gracias al equipo que está allí del UNAM, la Universidad Autónoma de México, en Gatineau. Sí, porque Alicia, Julián y esta mañana Sí. Andrés, el operador, nos han Sí. ayudado mucho. Y bueno, estamos haciendo realidad pues este pequeño milagro. Sí, Que para nosotros es un honor poder hablar con ellos. Además, sobre un tema tan importante como es la motivación o la inspiración que los jóvenes necesitan muchas veces para dar ese paso en la vida, ¿no? Ese qué voy a hacer con mi futuro, a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer con mi vida, y que muchas veces pues no tenemos, yo creo que nosotros tampoco lo tuvimos, ¿verdad? No teníamos ni No, idea de para lo que nada. queríamos hacer, o la idea que teníamos después cambió soberanamente. Ya. Y entonces por esa razón hemos llamado al programa Carta a mi joven yo. Mm. Que suena muy poético, suena Sí. muy bonito. Pero inspirado en esta charla, En esta charla que vamos a dar esta esta semana. Y en lo que nosotros le diríamos pues al joven Alberto Yeah. o a la joven La Moni, joven Moni. de aquellos tiempos en los que no sabía qué iba a ser de su vida, pues eso, qué consejos le podríamos dar, ¿no? Y para seguir nuestro corazón y nuestro sueño, quizás de aspirar a crear una vida con sentido, Sí. aportar nuestro granito a la humanidad, o simplemente a lo mejor ser felices y sentirte realizado, Realizado ¿no? en el mundo, sí. Tantos jóvenes que hoy quizás apreciarán ese mensaje, ¿verdad? Ujú. Pues de eso vamos a hablar esta noche, ¿no? Pero Sí. antes, una canción, como siempre, que nos habla de abrir nuevos caminos, que se Exactamente. llama Abriendo Abriendo Caminos, de De Diego Torres y Juan Luis Guerra. Muy bien, Moni. Yo creo que la temática de hoy es realmente inspiradora, ¿eh? Es bonita. ¿Cómo era esa Moni a la que tú le dedicarías esa carta? ¿Qué ocurría a esa Moni de la que hablamos? Pues tú sabes que yo desde muy pequeña, a mi familia y el pueblo donde yo crecí en Líbano, me dijeron realmente lo que iba a ser, que me dijeron que yo iba a ser doctora. Oh, Sí, o sea, te no dijeron, tú de mayor vas a ser doctora. Sí, no me preguntaban, ni me preguntaban cuáles eran mis intereses, por ejemplo, mis pasiones, nada. Solamente que me decían que yo iba a ser doctora. ¿Y tú lo veías bien? Bueno, como no sabía otra cosa, ni otra manera de hacer, pues dije, pues vale, ok. Y como era también buena estudiante y saqué buenas notas, logré entrar en lo que se llama, el programa de ciencias para sacar lo que es la licenciatura en biología. Pero eso fue nada más que un paso hacia la escuela de medicina. De medicina. ¿Sí? Claro, tenías que hacer la biología para poder Primero. después terminar Sí. hacer la escuela de Sí, medicina. para presentarme a la escuela de medicina. Y claro, mi familia tan orgullosa, ¿no?, de su hija que iba a ser doctora, y contando todo eso a todos los amigos, mi hija va a ser doctora. Claro. Hombre, Pues, es que era uno de los puestos así, ¿no? De las posiciones más respetadas, ¿no? Era Por ser supuesto. doctor, abogado, no era siempre ha sido de lo más Exacto. elevado, ¿no? En el mundo laboral. Sí.
Pues en el programa de ciencias de biología, pues saqué buenas notas, estudiaba bien, pero bueno, los estudios me interesaban, pero no puedo decirte que me apasionaban. O sea, no te volvías loca, ¿no? No, no O me sea, volvían loca. Bien, bien, interesante. Y bueno, lo suficiente para obtener la licenciatura y intentar entrar en la escuela de medicina, pero no lo logré. Oh, Sí, no te aceptaron. no me aceptaron por 13 años seguidos. Lo intenté en escuelas de medicina aquí en Canadá y en los Estados Unidos y no me aceptaron. Y sentí realmente como un fracaso. Ya. Un fracaso. Y que había decepcionado a mi gente, a mi familia, y sentí ese peso, tú sabes, ese peso de las expectativas y que no puedo cumplir con todas esas expectativas que tenían en mis hombros. Qué curioso que lo que muchas veces en su momento vemos como fracasos, ¿no? En nuestra vida, con el tiempo llegas a verlo desde una perspectiva en lo que te alegras mucho de que no hayan ocurrido, ¿no? Sí, O con el cuánto tiempo. podría haber cambiado Sí. la vida si hubiera realmente tomado aquel camino, nunca se sabe, ¿no? Sí, pues esa es la primera vez en mi vida. Ahora sí puedo decir que sí, fue realmente importante, pero en aquel momento lo que sentí fue más bien un pánico, porque cuando tienes tu vida planeada Claro, y claro. las cosas no surgen según el plan, pues ¿qué vas a hacer? ¿Ahora qué hacer? ¿Qué hacer? Plan B. Plan B. Vaya, No hay un no plan tengo B. plan B. Pues ya hay un pequeño problema. Pues allí ya empecé a preguntarme por primera vez qué quiero hacer yo con mi vida. Y de allí, como estaba en la universidad, pues empecé a mirar programas distintos y vi que los programas de la gestión empresarial. Y hice unos cursos y realmente, mira, me gustaron muy bien. ¿Te gustó? Me gustó Aquello. mucho, sí. Y la contabilidad, la economía, todo eso, el marketing, tecnología. ¿Te gustó Pues, incluso? ¿Te sentías tú que te gustaba más incluso sí. que la biología que habías estado Sí, estudiando? muchísimo más. Me interesaba muchísimo más. Era No más- puedo como más decirte que divertido. fue una pasión, pero interés. Despertó un interés en mí que realmente quería hacer más y aprender más. Y decidí hacer mi máster Ajá, en gestión empresarial. Qué bien. Y yo, con mucho entusiasmo, diciéndolo a mi ¡Ey! familia, Voy a de ser que bien, empresaria. buena empresaria. Mi familia, bueno, no compartían ese entusiasmo. Pero, ¿qué vas a hacer con un máster de gestión de empresas? Eso no te va a llevar a ningún lado. Que tienes que ser, como dijiste antes, un médico, ingeniero, farmacéutico, abogado, algo. Un trabajo conocido, respetado, fijo, donde ya te pagan bien. Es Esa es la otra dinerito, cosa. dinerito. Dinero. Sí. Para poder llegar a una pensión buena en el futuro. Sí. ¿Eh? Eso fue la conversación que tuve con mi familia entonces, que no entendieron que yo quería hacer algo que me apasionaba, porque para ellos la vida era que tienes que trabajar. La vida es trabajar. ¿Qué más da si no interesa tu trabajo? El trabajo no es para pasarlo bien, el trabajo es para pagar las facturas y los demás, Ya. pues eso ya en tu tiempo libre, no en el trabajo. Qué triste, ¿verdad? A mí también me dijeron Ya, ¿eh? eso. Sí. Cuando- ya. Ya. Y muchos sueños que no. ni siquiera me metí en ellos por la misma, Sí. la misma explicación. Ujú. Pero ya entonces tenía que elegir por primera vez en mi vida. Es una decisión muy, muy difícil. O seguir intentando entrar en la escuela de medicina y aplacar a toda la gente y a estas expectativas. Claro, porque ellos O- esperaban, te decían, sigue Sí, insistiendo. Sí, sí. Da igual, pasa Da otra vez, igual. sigue insistiendo. Sigue insistiendo. O a lo mejor en Europa. O escucho esta llamada pequeña. Es mi corazón, mi intuición que me estaba diciendo no, que eso es un camino y seguir ese interés que está despertando en ti. Ujú. Y bueno, al final fue difícil, pero lo hice. Tomé ese paso y realmente estaba nerviosa. No puedo decirte que lo hice al 100% con seguridad, porque y si fracasaba y si tenía razón y eso no fue el camino correcto, y eso ya el miedo del fracaso, eso fue el miedo más grande que tenía en aquellos momentos. Ya. Pero sabes, todo salió muy bien. El MBA o el Máster de Gestión Empresarial, la verdad lo saqué con muy buenas notas, con mucho gusto y con mucha pasión. Logré un trabajo muy bueno con una consultora importante
importante en Sí, Canadá. aquí en Canadá. Sí, y luego esto abrió las puertas para poder trabajar en Microsoft. Microsoft, Sí, en anda. sus sedes aquí a la oficina principal en Canadá y luego en los Estados Unidos. Entonces ya todo el mundo muy feliz. Oh, trabaja en ¡Wow! Microsoft. Trabaja en Microsoft, la Para Bill empresa de Bill Gates. Gates. ¡Wow! Tiene una foto con Bill Gates. Sí, incluso tengo una foto con Bill Gates haciendo Ya, una ahí. presentación con él. Eso ya fue el punto más orgulloso ya. Estaba Sí, ya bueno, esta foto. si no es doctora, pero está con Bill Gates. Está con Bill Gates, eso ya. Eso significa Tiene algo. su punto. Pues nada, eso ya, entonces, pero tú sabes, con todo tipo de trabajo, ya llegó un momento que ya no estaba feliz, ni veía ni sentido ni propósito en lo que estaba haciendo. Porque en tu Y trabajo tampoco llegó un momento, al principio te entusiasmaba, sí, pero mucho, poco a poco como toda cosa, perdiste mucho la- estrés, Claro. mucho estrés, es que Muchas no horas, tenía, me no tenía imagino. vida, tenía nada más que el trabajo y Ah, más trabajo. a mí eso también me Y- pasó. Sí, ya lo Pues sé. no voy a adelantar Ya nada. lo sé. Y al final yo decidí dejarlo todo. Y otra vez el peso, la presión de la familia. Pero ¿cómo Claro, vamos a ahora, dejar un ¿qué buen vas a dejar a Bill trabajo? Gates? ¿Vas a dejar? ¿Cómo puedes? Estás loca, has vuelto loca. ¿Cómo que vas a dejarlo para qué? ¿Buscar la vida? ¿Esto qué es? ¿La felicidad? Olvídate de la felicidad. ¿Y la pensión? Trabajo. ¿Qué vas a hacer con la pensión? Eso es. Ese tipo de cosas. Pues eso, la segunda vez en mi vida tenía que tomar esa decisión. Voy a seguir lo que me dice mi corazón o seguir con la presión familiar. Y al final dejé todo el trabajo, puse la mochila, fui a viajar sola y hice el camino de Santiago. Buscando ese propósito de la vida y más que el propósito, buscando un entendimiento de quién soy yo, quién es Moni, quién es ese Moni fuera de la etiqueta Más allá, ¿no? más allá de la buena hija o la mujer emprendedor, quién es ese Moni sin todas esas etiquetas. Y realmente no sabía. Entonces mi camino es el camino de Santiago y luego ese camino que emprendí de Roma a Jerusalén fue ese el intento averiguar quién es este Moni. Y bueno, nuestros radio oyentes conocen esta historia bien, que yo empecé este camino de Roma a Jerusalén sola, pero no lo terminé sola. Y No, aquí no. Hace muy prontito se te unió una garrapata. Un tal Alberto que no me dejaba, que quiere hacer Que entrando en mi algunos camino tíos aquí. que, vamos, que son... Digo. En fin. Sí, eso ya nos va a contar la historia. Sí. Pero antes de escuchar, sí. exacto, antes de escuchar lo que tiene que decirnos Pero esa es mi historia, esa es mi es tu historia. Oye, Sí, ese muy... joven con la presión de las expectativas de los demás, de las expectativas de la familia que pusieron sobre mis hombros, que Claro. eso es tu Yo camino eso en la también vida. lo sentí. Con sus mejores intenciones Sí, por también, porque ellos supuesto. pensaban que estaban haciendo lo mejor por ti, Sí. igual que lo hicieron por mí, cuando te aconsejaban desde lo que ellos sabían, ¿no? Sí, porque para ellos la mejor intención es la seguridad. La seguridad. Sí, la Exactamente. felicidad para ellos es la seguridad. Es la seguridad. El buen sueldo, trabajo fijo y ya está. Y el Esa es la respeto de la seguridad. sociedad. El visto bueno, que Eso, te buena casa. exactamente. Eso ya para ellos era lo que... Da igual si no la eres feliz, felicidad. pero No, si tienes... no, estás tienes seguro. el éxito y tienes la seguro y apariencia. tienes una buena apariencia. Es eso. Es algo muy común, o sea, Sí. se entiende, ¿no? Se Sí. entiende. Pero, en fin, antes de escuchar lo que este Alberto que Sí, comentas ese tal Alberto que ya se puso en mi camino. nos pueda decir, vamos a escuchar otra canción del grupo Chambao que se llama Ahí estás tú. Y ahí estás tú, ¿eh? Qué Sí, canción y tú más también. bonita. Ahí estás tú. Y a lo mejor está la respuesta a ese quién soy yo, ¿no? que te lanzó a la búsqueda. Ya. ¿Y qué nos tendría que decir el Alberto este que Sí. te acompañó, que se pegó Sí. a ti en el camino a Jerusalén y que resulta que soy yo? Fíjate. Sí, fíjate. Qué cosas, ¿no? Sí. Pues mira, yo empezaría ¿Cómo con era, un... Alberto? Yo te voy a empezar con un comentario y yo te y a lo mejor es uno de los consejos de los que hablábamos antes, ¿no? Que pretendíamos dar a nuestro joven yo, y es que el camino del corazón no solo es lo único que puede darnos la paz interior y una felicidad auténtica, sino que además es lo único que puede en añadidura hacer realidad nuestros deseos más profundos. Qué bonito. El camino del corazón, y cuando hablo del camino del corazón, el ser auténtico, el buscar nuestra verdad, el buscar quiénes somos y el ser honestos con eso y vivirlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces,
Yo, por ejemplo, a veces olvido que nací. Ahora vamos a describir cómo era ese Alberto joven al que yo me dirigiría, ¿no? Con estos consejos. Y es que olvido que nací y crecí en el barrio del Pópulo, que tú conoces bien, porque estuvimos viviendo en bueno, Cádiz eso ya los por barrios 7 me años. imagino más pobres que en su momento. Es un barrio precioso, humilde, ¿no? hermoso, pero que en aquel entonces era uno de los barrios más pobres de la ciudad de Cádiz. Y que me crié en el seno de una familia humilde, buena y honesta, religiosa, pero pobre. Y que incluso se enorgullecía de serlo. Sí. Porque había esta historia de que ser pobre te acercaba más a A la Dios, divinidad. ¿no? a la religión y demás. Y que fue a los 28 años cuando por primera vez conocí esta nueva manera de ver las cosas que hablamos aquí en el programa, ¿no? Esta nueva mirada, como nos gusta a nosotros llamarlo. Y tanto me convenció esta nueva mirada que decidí vivir mi vida 100% de acuerdo con ella. Eso fue antes de conocerte, poco antes de conocerte. Entonces vivía todavía con mi madre en su casa, en el barrio del Pópulo, aunque mi novia de entonces y yo acabamos de contratar una hipoteca. Trabajaba en un trabajo que no me inspiraba lo más mínimo. Eso fue en los seguros, ¿verdad? Sí, Trabajando en seguro. los seguros. Estábamos hablando de esa seguridad, ¿no? Que Sí, se busca. Es curioso que trabajaba en seguros entonces, pero no me sentía seguro. Entonces trabajaba eso, en un trabajo que no me inspiraba lo más mínimo, que ocupaba la mayor parte de mi tiempo, que esa era una de las cuestiones, como tú has comentado con el tuyo, es que no tenía tiempo para nada más. Entonces, y aunque poseía una habilidad artística que sobresalía de la media, a lo mejor al menos el grupo que yo me movía, me encantaba el dibujo, me encantaba el modelado, pues no creía que pudiera vivir de ella, porque además mi familia y la gente que yo conocía decían pues que eso era cosa de afortunados, o sea, poder vivir del arte, ¿no? O sea, poder vivir del arte era imposible, solamente para genios. Un Picasso, ¿no? Sí, un Dalí, un Picasso. Dalí. Pero además, ten en cuenta, estaba en una ciudad donde el paro era la ciudad con más paro de España, y decían que incluso de Europa. Entonces, y todavía hay mucho paro allí, ¿no? Entonces lo veían prácticamente imposible, y yo lo veía también de esa manera, ¿no? Y entonces, de ejercitar tampoco, ya cuando trabajaba en seguros, cuando estuve trabajando en seguros todos esos años, de ejercitar tampoco mi arte, porque no tenía tiempo para ello, pues también iba perdiendo pues esa brillantez, ¿no? Porque como todo tienes que trabajar las cosas para que mejoren, y pues cada vez lo iba practicando menos porque no tenía tiempo. Entonces, había olvidado una promesa que yo había hecho. Le había hecho una promesa a mi querido amigo Javi, mi mejor amigo, cuando inesperadamente murió en un accidente laboral 4 años atrás. Yo había hecho una promesa y había olvidado esa promesa, por eso me encontraba en esa situación. Cuando él y yo teníamos 24 años cuando falleció. Esta historia ya la he contado antes, pero en esto es importante recordarla, en esto que estamos tratando hoy. Porque además del shock y la inmensa tristeza que podéis imaginar que eso puede dar a un joven, ¿no? Su mejor amigo, ¿no? Pues la inmensa tristeza que rodearon aquellos días, recuerdo sobre todo una fuerte sensación de injusticia y a la vez una impotencia ardiendo dentro de mí, y una pregunta constante que era de ¿por qué? ¿Por qué había ocurrido eso? Y una claridad total sobre un hecho indiscutible, que es que Javi podía haber sido yo. Yo podía ser el que estuviera allí, tendido en ese cofre. Y todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo, todo lo que estaba haciendo ahora, entonces, que además no me gustaba, para vivir una vida que más tarde o más temprano me llevaría a ese mismo lugar. Entonces me di cuenta que esa seguridad que tanta gente buscaba y pagaba y sacrificaba su vida por ella, realmente no existía. Eso fue muy fuerte. Y yo trabajaba en seguro y sabía, y ya no solo en Javi, yo lo veía diariamente, que esa seguridad que la gente pagaba tanto dinero, podía surgir cualquier cosa y después no estaba cubierta. No estaba cubierta, no estaba asegurada. Y de aquella dolorosa experiencia surgió esa promesa que le hice tanto a él como a mí mismo, que fue decir: te prometo que yo viviré la vida que tú también habrías deseado. Te prometo que mi vida tendrá sentido. Te prometo que haré con mi vida algo que realmente me haga feliz. Algo que nos hubiera hecho felices a ambos. Y no volveré a vivir con miedo. Te lo prometo. Grandes palabras, porque vivir sin miedo no es fácil. No es fácil para nada. Pero por un tiempo puedo sentir incluso hoy en día, en este momento, la emoción de aquel momento. Claro que sí. Con él. Yo entonces no entendí lo importante que fue aquel episodio de mi vida y lo que Javi, el regalo que Javi me había dado con su marcha.
Sí. No lo entendí en aquel momento, pero aquello promovió muchas cosas después. ¿Y cumpliste la promesa? En un principio sí, pero después, claro, la preocupación de mi familia, las expectativas de mi novia, que llevamos muchos años juntos, me llevó a meterme de nuevo, volver, ¿no? La muerte de Javi hizo nacer en mí, en aquel momento, la semilla de pretender dedicarme al arte. Eso fue otra cosa, que dije, no, voy a buscar, porque además mi contrato terminó en la compañía que estaba trabajando cuando murió Javi, terminó inesperadamente, y digo, pues voy a aprovechar y ahora me voy a dedicar al arte. Y lo intenté en un principio. Y esa promesa también de que nunca más trabajaría en algo que no me inspirara, ¿sabes? Y aunque regresé más tarde a trabajar en el sector de los seguros, que fue lo que pasó, aquella promesa siempre estuvo presente conmigo, al menos que esto que se quedó en mi memoria. Y 4 años más tarde, ese joven Alberto al que yo le daría esos consejos, ahora, las circunstancias de mi vida se habían hecho tan pesadas y asfixiantes que había perdido casi por completo la alegría y la ilusión de vivir. Yo estaba depresivo, no me lo había dicho un médico, no hacía falta, se me notaba. Había regresado al sector de los seguros, me veía atrapado en una ocupación que estaba mal pagada y que no solo me desagradaba, sino que invadía prácticamente la totalidad de mi tiempo. Sí, exacto. Igual lo que me pasó también. Y fue entonces cuando me rendí. O sea, no podía seguir viviendo así. Había llegado el momento de cumplir la promesa que en su día le había hecho a mi amigo y que me había hecho a mí mismo. Sí. Y entonces decidí dejar de luchar. Digo, porque así prefiero no vivir. Voy a dejar de luchar, voy a dejar de quejarme y resistirme. Y me dije que no sabía cómo, yo no sabía cómo, pero aquello iba a cambiar. Y así ocurrió. Cuando tomé la decisión de que aquello iba a cambiar, no sabía cómo, pero estaba dispuesto a ello, ocurrió. Fueron unas semanas más tarde, cuando la solución que buscaba llegó inesperadamente a mis manos, como una posibilidad real, como una filosofía lógica, como una práctica y una manera de vivir. O sea, el problema no había estado nunca afuera, el problema había estado dentro, lo que hemos hablado muchas veces. Era mi manera de entender la vida, mi manera de verme a mí mismo, de ver a los demás, de ver las situaciones. Era lo que había creado todo ese sufrimiento y lo que creaba el miedo que me impedía liberarme y buscar otros caminos. El miedo es lo que para a la gente, a los jóvenes y a los mayores. Y Moni, eso me llegó que no tuve ni que moverme en mi casa, casa. Fue tomar la decisión de que iba a cambiar. Y la solución llegó en el mismo salón, en la estantería de libros de mi madre. Siempre había estado allí, pero no lo había visto. Nunca antes, hasta entonces. Un libro de filosofía y autoayuda, que tanto se ríe uno de, los libros de autoayuda. Pues sí, señores, un libro de autoayuda. Llegó milagrosamente a mis manos cuando me decidí firmemente a cambiar mi vida. Y me mostró la puerta hacia lo que había estado buscando. Me enseñó principalmente lo que te he dicho, que el cambio que buscaba fuera tenía que empezar dentro de mí. Estoy dispuesto a cambiar, se convirtió en uno de mis mantras favoritos. Pero aunque esta filosofía y nueva manera de ver la vida y a mí mismo estaba apoyada por las más razonables de las lógicas, porque no fue una cosa que dije, voy a creerme esto. No, o sea, yo lo leí y yo sentí que aquello era verdad. Sí, y viste la lógica en ello también. Que tenía una lógica aplastante. O sea, que me convencía mucho más de todo lo que había creído hasta ese momento. Nunca había oído hablar de ello. Pero no fue hasta que me decidí a confiar en esa filosofía y arriesgar y experimentarla y vivirla hasta sus últimas consecuencias que mis circunstancias empezaron realmente a cambiar. Cuando decidí hacer eso, tuve que poner en práctica día a día, minuto a minuto, el conocimiento que acababa de adquirir. Tampoco es que hiciera grandes cambios, o sea, no dejé ni siquiera mi trabajo, volví a mi trabajo, pero yo ya iba con una mirada distinta. Veía a la gente, a mis clientes, no los veía como un problema, sino veía como una oportunidad de ayudar, de servir. Me negué, eso sí, me negué a hacer lo que yo consideraba que no era correcto. Me negué a dedicar más tiempo sin que me pagaran las horas y además sin estar obligado a ello. Y aclaro, aquello a mis jefes no les gustó, pero fue una decisión que tuve. Una decisión honesta de decir, oye, estoy haciendo lo que realmente creo que es lo adecuado. Sí. Y ni qué decir tiene que ese cambio de actitud, que además vino con una gran autoestima también, y de autoestima de valorarme a mí mismo y decir, oye, yo lo valgo y lo mismo que puedo decir que sí, puedo decir que no y lo voy a hacer según mi conciencia, no lo que otros esperen de mí. Entonces eso generó un cambio radical en mi confianza, en mí mismo y en la vida, reforzándose esta cada vez más en el proceso. Pero si te das cuenta, fue este cambio de actitud lo que generó los cambios que sucedieron en el futuro. O sea, todos los cambios que vinieron después fueron a través de ese cambio de actitud. No fue al revés. O sea, no los cambios exteriores, o sea, no mi felicidad vino porque hubo cambios exteriores, que yo nada tenía que ver con ellos. No, fue mi cambio de actitud y mi cambio de mentalidad fue lo que produjo
los cambios, las decisiones que provocaron los cambios que vinieron a Sí. continuación. Sí, eso es un consejo muy importante porque muchas veces esperamos las cosas que cambian afuera. Exactamente. Ya. Seré feliz cuando mis circunstancias mejoren. Pues no, como alguien dijo muy sabiamente, no hay camino hacia la felicidad es el camino. Camino. Cuando mi Sí. manera de verme y entenderme a mí mismo y a mi mundo cambió, fue cuando cambió Sí. mi vida. Sí, Ah. pues son muchas cosas. Ya, eso ya en sí tienes consejos allí que están dentro de esa historia muy, muy hermosa. Y eso yo creo que eso ya toca a mucha gente, porque mucha gente se han encontrado en esa misma situación que tú. Desde luego. Y por eso hablamos tanto de la mirada y con Ya. la mirada nos referimos a eso, a esa Ya. manera de entendernos a nosotros y a los demás. Pero ahora vamos a pasar a una canción, porque se nos corta el tiempo, una canción de Chambao, y después vamos a contar esos Sí, consejitos. esos consejos, sí. La canción se llama Como la luz. Caminar para ir creciendo, Moni, Sí, qué sí. importante es Sí. eso. Aunque yo diría que incluso muchas veces no somos conscientes y eso ocurre. Ocurre Eh, a pesar de nosotros de mismos. no buscarlo, porque así es la Sí. vida y es lo maravilloso de la Sí. vida. Pues mira, tantas cosas que queremos compartir y palabras que después esas historias que hemos compartido de nuestra vida, ya, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú a esta persona que está empezando su vida? Eso, ¿Ah? ¿qué le dirías Pues tú? mira, Te yo voy a tengo soltar la pregunta a primero, ti. lo primero te voy a decir, para mí la pregunta más importante que podemos hacernos en la vida no es qué tipo de trabajo debo de hacer para tener dinero o casa o éxito o lo que sea, sino, O seguridad. o seguridad, sino quién soy yo. Oh, toma. Pedazo ¿Qué de tipo- pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de persona quiero ser en el mundo? Wow. ¿Cuáles son mis pasiones? ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo puedo utilizar mi vida y mis dones para aportar algo positivo al mundo, para ponerme al servicio de mí mismo y los demás? Qué Para bonito. mí esto ya Es lo más importante. lo fundamental. Es que es importante porque lo que crees es lo que vas a vivir y lo que vas a Exactamente. experimentar en la vida. Y los valores, ¿no? O sea, la importancia de los valores Sí. también que decidimos tomar, ¿no? Sí, sí, Mira, yo sí. una cosa que tenía de niño, yo era un pequeño... Me encantaban las películas de acción, pero me encantaban los héroes. Sí. Y hay mucha gente que le ocurre eso, ¿no? Aquel que busca la justicia, que intenta hacer el bien, que defiende a los desválidos. Y era porque detrás de toda esa... no así... De superhéroes o de muchachito, mi madre decía el muchachito, el protagonista de las películas llamaba el muchachito, había un deseo, unos valores de llevar bondad al mundo, de llevar Hacer el bien. hacer el bien, Eso. impartir la justicia. Sí, sí, Y eso, sí. salía por sí mismo, natural, Sí. ¿verdad? Y claro, porque lo que tú crees también va a influir cómo vives la vida. Hay una Claro. frase latín que me encanta. Sí, Influye mucho. que me encanta y que tú conoces también. Ese es credendo vides. Credendo vides, es latín, que no significa el ver para creer, pero al revés, todo lo contrario. Creer para ver. Entonces, si crees, lo verás. Lo que crees, vas a ver. Y eso es muy importante. Por eso es tan Entonces, para mí importante es ser el primer consciente consejo, ¿eh? de nuestras creencias, de Sí. lo que estamos hablando, de nuestra mirada, de cuál es el entendimiento que tenemos de las cosas. Y después plantearte, Sí. y estas creencias que tengo, tan arraigadas de mi tradición o de lo que me han enseñado, ¿son verdaderamente mis creencias o las he adoptado simplemente porque me han venido, me las han enseñado Ya. y yo las he aceptado sin discutir? Sí. Y abrir nuestra mente a ver que mucho más que pueda haber ahí, ¿no? Ok. ¿Y qué dirías tú? Pues yo diría también, aparte de lo que tú has dicho, que me parece fundamental, que nadie sabe lo que hay en tu corazón o en tu mente y Sí. tienes que descubrirlo tú. O sea, te pueden dar muchos consejos y demás, Sí. pero lo tienes que descubrir tú. Con sus mejores deseos para ti y tu vida, tus padres, tus familiares, tus amigos, tus profesores, van a decirte cuál es el mejor camino para ti. Y lo vas a escuchar 10.000 veces. Consejos, igual a lo mejor que Bueno, lo que lo te que pasa- estamos dando nosotros aquí ahora. por la radio. Sí. O sea, todo analízalo, ¿no? Y es Ya. bueno escuchar sus consejos, pero al fin y al cabo tienes que mirar hacia adentro Ya. y preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿realmente siento interés o pasión por esto? Mm. ¿Cuáles son las actividades que más me gustan? Ya. Aquellas que cuando las realizo ni siento cómo pasa el tiempo. Eso es importante. Harías esto gratis incluso. Gratis.
¿Y cómo pasa Ya. el tiempo mientras estás haciendo esto? ¿Te parecen horas eternas o te pasan con minutos? Pues ahí son pistas Son clave pistas hacia lo eso. que a lo mejor podrías hacer con tu vida. Cierto, sí, cierto. Tu trabajo verdadero es descubrir esto, escuchar esa voz interior, este saber interno que no entiende de por qué es, Ya. sino se lleva también por la emoción, el reconocimiento de la emoción, del amor, del reconocer un camino que te inspira, la inspiración. Sí. ¿Y tú? Yo diría también que seguir un sueño o una pasión requiere valor, Anda mucho que no. valor. Y que a este joven ser diría que ya lo tienes. Y tienes que confiar. A la joven Moni, ¿no? A esta joven Moni, tienes que confiar en ti misma. Y que ese sueño, si ese sueño también despierta un temor o o algún tipo de miedo, es que hay algo allí para ti. Este miedo es como el dragón, ¿no? Ese dragón que guarda un tesoro. Ese tesoro es muy valioso y sí tú puedes vencerlo. ¿Tú sabes cuál fue mi terror más grande en el mundo? Lo sé porque me lo has dicho muchas veces, pero me parece increíble. Sí, hablar en público. Y ahora no hay quien te calle, diría mi madre. No se cae esa mujer. Qué gracia tengo. En fin, pero es verdad. ¿Quién Pero lo es diría eso, si, ¿quién lo diría? si tú eres fabulosa? Pero tú necesitaba sabes, enfrentar ese que dragón. no es solo pasión de marido, que es que Sí, tú eres gracias, fabulosa gracias. hablando en público. Es En eso. fin. Pero es decir, que ese dragón guardaba Y a ti una te daba habilidad mucho que miedo. no sabía que tenía, pero necesitaba enfrentar este miedo. Porque este tú terror. intuías que por ahí había un camino. Sí, porque tenía interés por hacerlo, pero el miedo de que no, que no quiero ni me vean, ni me escuchan, si me equivoco. Tú sabes, todos los miedos de hacer algo en público. Entonces, eso digo, enfrenta a este dragón y tú tienes el valor de hacerlo y hazlo. Sí, Entonces, si te interesa, ya. te gusta, te apasiona y además te da Además, miedo, te da miedo, hay algo allí en tu camino investiga ese personal. camino porque allí hay algo para tu crecimiento personal. Eso Muy es. buen consejo. Sí. ¿Y tú? Yo añadiría algo muy importante y crucial que para mí en mi cambio fue fundamental y es aprender a aceptarte y amarte tal y como eres. Se ha convertido en un tópico estos días y yo me alegro de que sea así porque es muy, muy importante. Yo los mayores problemas que tenía en mi juventud y mi niñez eran de autoestima porque con el mayor cariño, las mejores intenciones de mis padres, decían cosas de mí, Ya. se decían cosas que eran muy típicas entonces y que eran terribles barbaridades que uno absorbe y se las cree, Sí. se las cree. Entonces, ¿qué diría al niño, a ese joven? Entonces, quizás no haya mejor consejo que podamos darte. La mayoría de la gente sufre de no aceptarse a sí mismo, de considerarse insuficiente, de verse imperfecta, y nada es más lejos de la verdad. Para mí fue, yo ya te lo explico muchas veces, trabajar con un espejo, al principio con este libro que encontré de filosofía, de espiritualidad, trabajar con un espejo y decirme te amo y te acepto tal como eres. Y ya, te amo era ir ya demasiado lejos, pero decir te acepto tal como eres, y eres bueno, Eres y valioso. eres valioso y estás haciendo lo mejor que puedes. Eso era muy difícil para mí en un principio y eso me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba ese trabajo, ese trabajo interior. Para ello, estúdiate a ti, estudia al ser humano, porque lo mismo que te ocurre a ti le ocurre a todo Dios, Sí. que es una frase preciosa, a todo lo que está por allí, Sí. a todo el que está en tu vida. Estudia, yo aconsejaría a todo el mundo estudiar un poco de psicología, Sí. estudiar terapia, inteligencia emocional, de dónde vienen nuestros sentimientos, nuestras emociones, por qué pensamos de una manera o de otra, por qué reaccionamos de una manera o de otra. Eso es, vamos, fundamental. ¿Por qué Estoy sufrimos? de acuerdo, ¿eh? ¿Eh? Sí. Comprenderte, porque cuando tú te comprendes, llegas a verte con los ojos del corazón. Y para mí, Moni, amar es comprender. Ya. Tú comprendes a alguien y lo ves en profundidad y terminas amándolo, porque ves que sus debilidades no son cosas de maldad, son cosas de ignorancia, de flaqueza, no de saber. cosas que han vivido, de cosas que... Y para mí amar es comprender. Si tú no Sí. comprendes a algo, no, es muy difícil que llegues a amar. Sí. Y crear el hábito de comprenderte y valorarte a ti mismo te abrirá más puertas que ninguna titulación académica. Y te ayudará además a poder valorar a los demás de la misma manera. Y eso es muy importante. Sí. Con todo el respeto a los profesores. Pues Y claro, sí, no, pero los vamos, los mismos maestros. profesores saben esto, Ya. o deberían de saberlo. Y a todo tu mundo, o sea, valorarte a ti y a todo tu mundo. ¿Queremos paz en el mundo? Empieza por Serlo. ti, amarte Sí, y sí, comprenderte a ti mismo. Ya. Yo añadiría, por ejemplo, que por favor no perdéis la inocencia. No Que perdáis de la ver, inocencia. de ver la maravilla
y la magia que hay en el mundo. No, Porque no, no, sí no, existe. no lo pierdas. Y aunque a veces no lo parezca, el mundo sí realmente es un lugar maravilloso. Eso lo diría a mi joven, sería a cualquier joven. Que mira, nosotros caminamos por 13 meses en lugares desconocidos, sin hablar el idioma, sin saber dónde íbamos a dormir cada noche, y cada noche encontrábamos gente dispuesta a ayudarnos. Entonces, no perdéis la esperanza. No perdéis esa de ver el mundo, la maravilla que hay en el mundo. Mira, Einstein, Albert Einstein, el famoso científico, dijo que la pregunta más importante que podíamos hacernos, ¿cuál era? Es que ¿es el mundo un lugar peligroso o amistoso? Y la manera en que contestemos a esta pregunta definirá nuestro camino por la vida y nuestras experiencias, definirá nuestras reacciones, definirá cómo vamos a relacionarnos con el mundo y con los demás. Sí. Hasta ahí podemos ver un ejemplo claro de la importancia de las creencias que hablábamos antes. Sí. Analicemos nuestras creencias, analicemos nuestra mirada, porque de ella depende nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra realidad. Pues mira, como sabes, a lo mejor la gente no lo sabe, yo cambié de carrera y he cambiado de rumbo en mi vida 4 veces como mínimo, y seguramente que habrá más por venir. A ese joven de 17, 18 años, yo diría, mira, no vas a saber ahora lo que vas a hacer por toda tu vida, es que eso es normal. Mira, si lo sabes, hay gente que tiene esa suerte de saber lo que van a hacer y están contentos con ello. Y yo digo, ole, adelante. Pero para muchos que no saben lo que van a hacer con su vida, yo diría, pues quítate esa presión de tener que saberlo todo ahora. Que no te agobies. Haz lo mejor que puedas en este momento de tu vida, y sabiendo que siempre puedes cambiar la decisión en cualquier momento del futuro. Y que esta vida tuya no es una carrera, tampoco es un camino recto. Y que esta vida da muchos giros, te lleva muchas veces a destinos desconocidos, pero que siempre sirven a tu desarrollo personal, que es mucho más importante que tu desarrollo profesional. Exactamente. Sí. Es mirar esos desvíos y eso como oportunidades de crecimiento, ¿no? Los problemas, en verdad, ya ahí tiene una manera de mirar los problemas, las situaciones desconocidas, son oportunidades de crecimiento. Aprende de esa situación que ahora mismo te incomoda. Sí, sí. Yo fomentaría la curiosidad, la curiosidad, la investigación. Hay tanto por conocer en el universo, en la vida, en nosotros mismos. Fomentaría la creatividad, la compasión, de que hemos hablado antes, la empatía, ponerte en el lugar del otro. Para eso también antes tienes que poder ponerte en lugar tuya, comprenderte a ti, volvemos a lo mismo. La resiliencia en tu vida. Sí, el poder cambiar y fluir con la vida en vez de controlarlo todo. Exacto. Evitar más que confrontar, o moverte alrededor, buscar otros caminos, buscar entender al otro, para poder llegar a acuerdos. Te van a servir más allá de cualquier trabajo. Desde luego. Y mira, yo también diría a esta Moni que eres una exploradora, que has venido aquí para explorar no solamente tu mundo exterior, pero el mundo interior. El mundo interior. Sí, eso es más importante, que el destino más valioso a donde puedes llegar no es a un lugar, es llegar a un lugar de entendimiento de quién eres, porque estás aquí, el por qué estás aquí y cómo puedes utilizar tu vida al servicio del mundo. Eso para mí es también tan importante, porque como Sócrates lo dijo, conócete a ti mismo, explórate a ti mismo. Eso es lo más importante que puedes hacer. Conocer. Y bueno, hay un punto final que para mí subraya total, algo muy importante, que es basado en nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, y es que hay, aunque suene infantil o suene ingenuo para mucha gente, suene mágico, hay un amor inmenso, inconcebible, que ha creado esta vida que experimentamos. Y no estamos hablando de ninguna religión en concreto. Todas las religiones y filosofía tratan de explicarlo, tratan de explicar quiénes somos y tratan de explicar qué ha creado el universo. Pues hay un amor inmenso, inconcebible, que ha creado esta vida. Y este amor está siempre con nosotros. Siempre. Ilumina nuestro camino. Si nos abrimos a ello, si prestamos atención, nos muestra el paso siguiente, y reside en el silencio, en el estar presente, en el estar en el aquí y en el ahora, en el conectar con nuestro corazón, con nuestro ser verdadero, con nuestra honestidad, en hacer lo que creemos correcto. Es un susurro, pero no te fallará nunca. Escúchalo, porque allí estará tu verdad. Y ese amor no solo está ahí viendo y observando, se comunica con nosotros e interactúa con nosotros,
prestemos atención y seremos capaces de verlo. Eso lo añadimos nosotros como colocón final. Totalmente, sí. ¿Ah? Y ahora yo te pregunto, Moni, ¿era necesaria esta carta? Porque realmente nosotros no tuvimos nadie que nos diera esa carta y la vida se fue desvelando a sí misma. Sí. Entonces, no sé, puede que sea necesaria esta carta. Sí. Y si no lo es, yo creo que en algún momento todos podemos llegar a esa conclusión, porque la vida nos trae la respuesta. Está en nuestro ADN. Si estás dispuesto a explorar. Lo primero es que estemos dispuestos a cambiar. A explorar y a cambiar. Eso sí. Oye, ¿y se ha terminado el tiempo? Sí, ha terminado el tiempo ahora. Y nos vamos a despedir con la canción canadiense. Sí. Y damos las gracias a todos nuestros radioyentes. Sí. Y que también les recuerdo, si desean contactar con nosotros, pueden escribir a conversaciones@chinradio.com. También estamos en Facebook y en la nueva Onda Latina, también llamando a 613-244-0244. Muy bien. Les dejamos hasta el próximo programa. Con la canción canadiense Como lluvia de Juan Luis Guerra y Nelly Furtado.